de leer la Biblia? ¿Por qué es importante leer la Biblia? ¿Cuál es el propósito para nuestras vidas? ¿Te has quedado pensando en esto? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué tenemos nosotros que atesorar la Biblia en nuestras vidas? Bueno, vamos a comenzar. Sí, dice, 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser bien recibida por todos vosotros, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así lo dice el apóstol Pablo. Miren qué importante. Miren qué importante es lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Timoteo decía que la palabra fiel y digna. ¿Habrá algún libro en lo absoluto que pueda decir que es fiel y digna de ser recibida? ¿Sí? Bueno, pues déjame decirte que solamente la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios tiene muchos beneficios en los cuales nosotros nos vamos a ir guiando poco a poco. ¿Sí? Puntos básicos para entender la Biblia. Son cosas que a lo mejor estoy tratando a lo mejor con cristianos, ¿verdad? Conocedores de la Biblia, pero es importante dar un repaso pequeño y para poder explicar, ¿verdad? Puntos básicos para poder entenderla, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos básicos? El Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, ¿sí? 5 pentateucos, 12 históricos, 5 poéticos, 5 profetas mayores, 12 profetas menores. Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros, 4 evangélicos, sí, 4 evangélicos, 15 cartas paulinas, 8 cartas universales. En total suman 66 libros. Bienvenidos cada uno de ustedes, ¿verdad? Los que se están conectando. Ahora, podemos nosotros, bienvenido, Ciro, ¿cómo estás? Bienvenido, ok. Sí, ¿cuáles son los puntos básicos para entender la Biblia? Lo más importante de la Biblia, o lo que está en la palabra de Dios, lo más importante, lo vemos que es el motor para poder nosotros entender, ¿sí? Mateo 22, 37 y 39 dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu entendimiento. Con todo tu entendimiento. Esto es importante, ¿verdad? Que lo más importante es amar a Dios. Para poder nosotros entender la Biblia, es importante amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo nuestro entendimiento, ¿sí? Si nosotros no tenemos ese punto base, ese motor de arranque, no podemos entenderla, no vamos a comprenderla, solamente lo vamos a usar como un libro normal,
un libro que a lo mejor no tiene sentido, a lo mejor ni siquiera algunos no le han podido entender o no se ha podido entender o se les hace aburrido porque no le pueden entender. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se tiene que entender que es el motor de arranque. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón y con todo tu entendimiento. Amén. Entonces, lo importante es que tenemos nosotros ese punto de vista. Mateo 24:36. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Han pasado épocas, años, siglos, generaciones tras generaciones, y la palabra no ha sido movida. La palabra ha sido el uso que nosotros podemos tener en nuestras vidas para poder conocerla. Ha llegado a nuestras manos. Miles de gentes han querido destruirla. Miles de gentes han querido esconderla. Han querido taparla. Pero no han podido. ¿Por qué? Porque cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Así dice el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, para poderle entender primeramente necesitamos una mente abierta y un corazón dispuesto. ¿Tienes un corazón dispuesto a aceptar lo que la Biblia te dice? ¿Tienes una mente abierta para poder entender conceptos o cosas que a lo mejor no las entiendes o conceptos para poder entenderla? Es importante que tú pienses en esto, analiza esto y te vas a dar cuenta de todo. Sí, que es importante una mente abierta y un corazón dispuesto. Abre tu corazón. Cuando abras la palabra de Dios, abre tu corazón, abre tu mente. Dile al Señor, ¿qué es lo que me estás tratando de decir? ¿Qué es lo que quieres decirme con este mensaje? Entonces, lo que es importante, ¿verdad? Otro de los puntos básicos para poder entenderla, ¿qué es lo que quiere decir? Los testigos tienen que ser confiables, de buen testimonio, ¿sí? De buen testimonio, testigos confiables. Por eso es importante que nosotros entendamos la palabra de Dios, porque los testigos tienen que ser confiables, ¿sí? Por eso la palabra de Dios ha perdurado, porque los testigos siempre han sido confiables. ¿Quién era Pedro? ¿Dónde nació? ¿Cómo era? ¿Cómo vivió? ¿Cómo era su pasado? Que todo lo que creó, todo lo que formó? Había un récord de su vida y un conocimiento de su vida, ¿verdad? No eran personas que nomás se llamaba Juan y vivía en la esquina y ya. No. Testigos confiables. Testigos que desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, personajes que dieron a claves a entender lo que era la palabra. Eran testigos confiables. ¿Sí? ¿Sí? Buen testimonio. Segunda de Pedro 1:20 dice, entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración, de interpretación privada, ¿sí? Sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, no era algo que salía de las mentes, no era algo mental, algo que solamente se les ocurrió. ¿Por qué? Porque algo que es mental o algo que es imaginario no tiene vida. Algo que es imaginario no tiene poder.
no tiene la fuerza, ¿sí? Algo que es imaginario se va a desvanecer tarde que temprano. Pero cuando es inspirado por Dios, cuando es una inspiración por Dios, perdura décadas, años, siglos, tiempos, climas. Mira, si te puedes imaginar el tiempo. Fíjate, cómo la Biblia, cómo los escritos tan antiguos, ¿verdad? Pasaron por naufragios, porque tenían que transportar los rollos de la Biblia, los conocimientos, llevaban los pergaminos, los llevaban de un lado a otro. ¿Cómo fueron perseverados esos pergaminos? ¿Cómo los tenían tan a salvo? A lo mejor del fuego, a lo mejor de tantas cosas. Entendamos esto, que fue inspirada por Dios, ¿sí? Fue inspirado por el Espíritu Santo, no es algo que de la mente. Por eso ningún libro, ningún mensaje que puedan haber escrito los antiguos, no importa qué tan expresivo o tan pulcro es ese libro, qué tan expresivo pueda ser, nada. En lo absolutamente nada se puede comparar con la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, déjate, doy un ejemplo. Cuando el ejemplo más importante acerca de lo que es la palabra de Dios es como el manual de vida. Es un manual para nuestra vida, ¿sí? Ese manual es importante, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando tú vas a algún lugar y tú compras un mueble, de esos que se arman, ¿verdad? Y es importante ese manual, es importante, ¿sí? Es importante el manual para poder crear. Tú empiezas pieza por pieza. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando tú no lees el manual y tú no lo estudias, ese mueble, perdón, te va a quedar mal, te van a faltar tornillos, te van a faltar tuercas, te va a salir chueco, se te va a andar cayendo, ¿sí? Pero si tú te pones y empiezas a leer el manual, es que aquí le vas a meter un tornillo, le vas a poner una tuerca de este lado, le vas a arreglar aquí, vas a armarlo de tal manera. Nuestra vida, ¿sí? Si nuestra vida es como si nuestra vida no lleva ese manual que es la palabra de Dios, vamos a ir de fracaso en fracaso en fracaso. Quizás nuestra vida está chueca, igual como ese mueble. Quizás nuestra vida está igual que le faltan tornillos, que le faltan tuercas, ¿verdad? Entonces, entendamos esto, seamos sabios, entendamos que la palabra de Dios, no importa, ¿verdad?, cuál sea tu situación o no se basa en religiones, no se basa en cosas, se basa en que realmente es un manual para nuestras vidas, ¿sí? Para no estar de fracaso en fracaso, ¿sí? Es importante la palabra de Dios. Entonces, es inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Sí, los santos hombres de Dios tuvieron el conocimiento a través del Espíritu Santo. Les dio la forma para que podamos entenderla, ¿verdad? Otro de los puntos básicos para poderla entender, que a través de los tiempos y de las épocas, lo acabo de decir, ¿verdad? Las épocas, pasó el tiempo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, ¿verdad? Otra de las cosas que es importante para poder entender la Biblia es la genealogía, porque la genealogía son fuentes confiables, son personajes que realmente tú puedes entender de la genealogía, cómo podemos nosotros confiar en la palabra de Dios. La genealogía es bien importante, la generación de nuestro Señor Jesucristo, cómo vino, ¿verdad? Toda la genealogía es importante. Entonces,
entendamos esto, ¿verdad? Ahora, ahora, ¿cómo tiene que ser el estudio? Y ya casi, yo creo que a lo mejor ya casi voy a terminar, ¿verdad? Ya casi voy a terminar y voy a salir. Pero les voy a dejar estos últimos puntos ya para terminar. ¿Cómo tiene que ser el estudio? Tiene que ser muy minucioso para poder entender, ¿sí? Para poder entender, bien minucioso. Cuando tú agarres la palabra de Dios, cuando tú agarres la Biblia, sé bien minucioso. Trata de entenderlo lo mejor posible. ¿Por qué? En Hechos 17:11 nos está diciendo aquí, mira, Pablo y Silas en Berea. Dice la Biblia que ellos indagaron, los de Berea, indagaron, estudiaron la palabra de Dios tan minuciosamente para comprobar que, que realmente estaban diciendo la verdad Pablo y Silas, si realmente estaban diciendo, o eran libros que realmente eran verdaderos o eran falsos, y los indagaron, los investigaron de tal manera. Así en nuestras vidas tiene que ser la lectura de la Biblia minuciosamente, indagar, investigar y entender la verdad. Pablo y Silas hicieron lo mismo. Está en Hechos 17:11. Si tú lo quieres investigar, ahí lo puedes leer, ¿sí? Y luego, el otro punto para poder entender, el estudio, cómo tiene que ser el estudio, leer el texto y el contexto y si se puede el capítulo, ¿sí? Entiéndelo. ¿Cuál era la época? ¿Dónde estaban? ¿En qué situación estaban? ¿Por qué? ¿Por qué por qué dice la Biblia así? ¿Cuál es el conocimiento? O sea, indagar completamente, ¿verdad? Leer el versículo, ¿verdad? Y también leer los paralelos, ¿verdad? Leer los contextos de diferentes partes para poder entenderlo, ¿sí? No va a venir la revelación nomás por leer un pedacito. No, tenemos que leerlo bien. ¿Sí? Tenemos que leer y escuchar diferentes versiones para poder entender. Mateo 18:16, mas si no te oyeren, fíjense, Mateo 18:16 dice, mas si no te oyeren, toma contigo uno o dos, porque en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, si hay un testigo, bueno, si hay 2 testigos, mucho mejor, pero tenemos toda la palabra confiable que nos guía, ¿verdad? En boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Por eso la palabra de Dios es y será la mejor en nuestras vidas. Por eso confiamos en ella. Por eso le damos nuestro corazón, abrimos nuestra mente y nuestro corazón. ¿Por qué? Porque confiamos en ella. Conceptos personales que nos impiden entender la Biblia. Ya casi voy a terminar, ¿ok? Conceptos personales que nos impiden entender la Biblia. Primeramente, fortalezas mentales, ¿sí? Si tú tienes una fortaleza mental, es decir, una barrera, por más que tú le intentes querer escuchar, no vas a poderla no la vas a entender, porque tú ya tienes una fortaleza mental, ya estás bloqueado en la mente, ya estamos bloqueados en la mente, no vamos a poder. Y entienda esto, la Biblia es un libro histórico, tenemos que entender esto, pero el decir que la Biblia es un libro histórico no quiere decir que es una fábula o un mito. Toda la palabra de Dios, toda la Biblia, ¿sí? Es histórico porque narra personajes bíblicos, pero dice la verdad, habla la verdad, expresa la verdad, ¿sí? Ahora, Juan 5:39,
escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién habla ahí? El Señor Jesucristo en Juan 5:39. Escudriñar. Fíjate, nuestro Señor Jesucristo, por eso nosotros somos solo escritura. Creemos en la sola escritura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí nos está dando un consejo nuestro Señor Jesucristo importante, ¿sí? Por eso se escribió la Biblia. No es algo que por eso es solo escritura, ¿sí? Desde el principio comenzó a escribir. Moisés comenzó a escribir los 10 mandamientos y así trayectoria para que no se perdiera ningún evento, para que no se perdiera ninguna idea, ¿sí? Para que todo quedara registrado. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres saber quién es Jesucristo? Escudriña las escrituras, entiéndelas, piénsalas, medítalas, y te darás cuenta de todo ello. Todo es inspiración de Dios. Gracias, todo proviene de Dios. Y ya voy a terminar con esto, ¿sí? Entonces, espero que les haya gustado mi estudio. Espero que les haya gustado. A ver si más adelante quiero hacerlo más en poder comunicarme con todos ustedes. Pero hoy lo quise hacer de esta manera, poder expresar. Muchas gracias a todos mis seguidores, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Dios los bendiga. Es importante. Hoy levántate en esta mañana, lee un poquito de la Biblia, examínalo y piénsalo. Y vas a ver que Dios va a hacer la diferencia en tu vida. Muchas gracias y Dios les bendiga. Y con esto me retiro. Muchas gracias. Dios les bendiga.